audiencia de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Ivette Rodríguez. Ella es oncóloga clínica y con ella estaremos conversando sobre el cáncer de mama. A propósito de que estamos en el mes de la concienciación sobre el cáncer y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bienvenida, doctora, al Tribunal de la Tarde. Un placer, un gusto, aquí a la orden, encantado. Bueno, doctora de entrada, según su experiencia, en la medida que se han ido desarrollando todas estas campañas que aumentan a través de los años, en términos de resultados, ¿ha valido la pena? Sí, definitivamente, como conversábamos detrás de cámara, el acceso a los estudios de imágenes ha aumentado y todo es debido a la campaña. Sí se aclara siempre que cáncer de mama no solamente es octubre. De fuera de octubre a veces nos olvidamos. Entonces, sí, con las campañas ha aumentado el acceso y el conocimiento y la información que se le ha brindado a las mujeres. Y esas mujeres han acudido de forma más masiva a la mamografía. Todavía no es suficiente. Siguen llegando pacientes muy avanzadas, a pesar de que una mamografía se te puede hacer en Baní, se te puede hacer en Asua. O sea, no es que hay que trasladarse distancias. A pesar de que tenemos acceso, todavía la información no termina de llegar. Doctora, el término que los hemos escuchado, prevención del cáncer de mama. Posiblemente, como tal, no existe la prevención. No existe, doctora. ¿Qué es lo más recomendable para las mujeres para la detección a tiempo, poderlo detectar a tiempo, para inmediatamente actuar y poder controlar la dolencia? Totalmente de acuerdo con usted. Prevención no hay. Hay disminución de riesgo, que son las conductas que uno toma como individuo para disminuir el riesgo, pero no previene. Y la detección temprana. La detección temprana es la única medida que está demostrado que hace que un paciente se diagnostique temprano, estadios tempranos donde hay alta probabilidad de cura y los tratamientos sean más exitosos. A diferencia de un paciente que se diagnostica tardío, como la mayoría de los pacientes de nosotros, y la potencial de éxito del tratamiento es más bajito. Doctora, hay distintos tipos de cáncer, lamentablemente, y cada uno tiene como que sus propias peculiaridades. Hay cánceres muy agresivos, como por ejemplo el de páncreas, y hay otros como el de mama que son más abordables. Hablando de tiempo, ¿cómo funciona el cáncer de mama? Hay una etapa en donde ya no se puede hacer nada, hay una etapa en donde el nivel de probabilidad de supervivencia es muy alto, para que nos ayuden a entender qué posibilidades hay dependiendo el momento en el que se descubre la dolencia. Definitivamente una paciente que se diagnostica etapa temprana, etapa 1, que es un nodulito chiquitico, sin ganglios axilares, tiene el chance de que probablemente no muera de eso. Excelente. Sin embargo, cuando yo diagnostico una paciente en etapa 4, cuando hay metástasis, o sea, que yo le hago la tomografía y tiene nódulos pulmonares, tiene nódulos en el hígado, sí hay opciones terapéuticas. No quiere decir que ese paciente que no se venda que está desahuciado, pero el chance de yo impactar de forma prolongada en su supervivencia es más bajito. Siempre se le explica al paciente que todo, o sea, nos aferramos a una información positiva de que todo tiene solución o por lo menos controlamos una enfermedad. Etapas tempranas tenemos chance de curar. Pero ¿qué tan alto el chance de curar en etapa temprana? Etapa 1 o lesiones in situ hasta un 90%. Wow, excelente. Sin embargo, cuando vamos a una etapa 4, ya baja 20, por debajo de 10 porcentaje. Entonces, igual un paciente etapa 1, tal vez el 90% va a estar vivo a los 10 años sin enfermedad. Si tú me preguntas en una etapa 4, a los 10 años, por debajo de un 25% puede estar vivo, por decir un número alto. Entonces ahí es que impacta la detección temprana. Si detectamos a tiempo, el paciente vive más, vive mejor y tiene más chances de que el tratamiento sea exitoso. Entonces
Uno a veces se cansa, pero que de verdad uno como oncólogo ve la diferencia, porque uno vive ese proceso con el paciente. Y no es lo mismo cuando uno ve una etapa temprana que una etapa avanzada. Sí, ¿y qué Doctora, tiempo le sí, toma el desarrollo, por ejemplo, ya esa etapa terminal, etapa 4? ¿Eso significa que tiene, por ejemplo, un año o tiene meses en desarrollo? No, lo que pasa es que el tiempo, a partir de que se diagnostica, no es fácil de predecir pasado. O sea, el Ok. paciente se angustia mucho de que a lo mejor tenía esa enfermedad hace 2 años y Sí. por desconocimiento, pero no se predice pre la Ok. enfermedad. Muy bien. ¿Por qué? Porque como usted comentó, hay diferentes cánceres de mama y todos tienen un comportamiento totalmente Sí, sí. diferente. Hay pacientes, por ejemplo, que le dicen, se juntan todas en el pasillo y comienzan a hablar de su tratamiento y de su condición y hay subtipos de cáncer de mama. Entonces hay algunos que son mucho más agresivos que otros y hay otros que son menos agresivos. Entonces ese apellido, ese cáncer de mama, hace también que impacte en que sea más exitoso con el tratamiento o menos exitoso. El tema del elemento hereditario. ¿Hasta qué punto una mujer que su madre haya padecido de cáncer de mama o una hermana o su abuela, hasta qué punto ella pudiera tener altas probabilidades de también de padecer de la enfermedad? El término de porcentaje, solamente un 5 a 10 son familiares, como un 8. Ok. Entonces, el 92% es esporádico. La mujer a veces se angustia mucho y dice que está salva porque en su familia no hay cáncer de mama. Sin embargo, ella tiene más probabilidad, porque en términos el 90% son esporádicos. Ya, si una paciente tiene un cáncer familiar, por ejemplo, familiares de la primera línea germinal, mamá, hermana, probablemente esa paciente tenga que acudir a las citas periódicas de estudios de imágenes en forma más temprana, con seguimientos más cercanos. Si, por ejemplo, hacemos prueba molecular, se toma en el mismo tejido y se detecta si hay mutaciones. Entonces, si hay una mutación en la paciente, lo que manda la consejería genética es identificar si esa mutación está presente en el resto de las mujeres sanas de la familia y ya si se detecta ese paciente se hace una mastectomía profiláctica. Entonces se quita la mama y disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces ahí radica la importancia de identificar si en realidad hay una mutación en la familia. Porque ya el individuo ya sabe que tiene cáncer, tiene la mutación y tiene un manejo específico. Sin embargo, la buena noticia es para el resto de la familia, o más buena noticia es para el resto de la familia cercana, hermana. Entonces, yo tengo una paciente de 40 años, tiene esa mutación, a todas las hermanas hay que hacerle esa mutación. Entonces, si esa hermana sale positiva, no tiene cáncer todavía, utilizamos medidas profilácticas. Entonces, ahí sí hay prevención porque le quité el tejido mamario. Y en ese mismo orden, perdón Ernesto, ya asumiendo los perfiles de riesgo más allá del tema hereditario, cómo identificarlo, digamos, depende mucho de la edad, del tipo de alimentación, del tema incluso hasta demográfico, es decir, el tipo del lugar donde se encuentra. Sí, hay grupos, factores de riesgo que están claramente establecidos. Por ejemplo, la nuliparidad, la mujer que no se embaraza o se embaraza por encima de los 35 años de edad tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque el proceso de la mama tiene un proceso como de maduración, entonces que se completa con el embarazo o a los 40 años. Entonces la mujer que tarda más en embarazarse tiene ese proceso de maduración más retrasado, entonces hace que su cuerpo esté lleno de hormonas, por decirlo así, entonces ese proceso hormonal no se corta hasta que tiene una edad o hasta que completa la lactancia o hasta que se embaraza. La lactancia es otro factor protector en este caso, porque la lactancia hace que todo ese tejido mamario glandular se madure. Entonces, cuando tú maduras, es como un ciclo. Cuando tú haces así y ya cierras, haces una vuelta a 380 grados, ya cumpliste, cerraste un ciclo. Sin embargo, las que no se embarazan duran más en cerrar ese ciclo de maduración glandular. Entonces, la lactancia hace que tu ciclo glandular se cierre, entonces disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo. Es un factor o sea protector. que pero esto ya sería permanente. O sea, la mujer que tuvo un bebé y le dio de su seno al bebé, ya
cerró ese ciclo y se reduce esa probabilidad hasta el día de su muerte. Sí, o sea, es un factor protector, pero es que si yo tengo una paciente obesa que come mal, que vive estresada, que, se embarazó a los 25, lactó, pero tiene otras condiciones, por ejemplo, ambientales, nutricionales, hace que igual el factor de riesgo se permanezca. El factor protector ella lo pierde porque tiene otros factores de riesgo que hace que tenga. Y algo que usted lo había mencionado, el tema de extraerle, ¿verdad? Las glándulas mamarias. Ajá. Sería. Bueno, recuerdo el caso de Angelina Jolie. Ella es sobreviviente de cáncer de mama, pero ella primero se extirpó en donde se le encontró las glándulas y luego de manera profiláctica, sería el término, se extirpó también la otra. Porque ella tiene la mutación BRCA. Ah, esa fue la razón, esa era la pregunta. Entonces, a propósito de Angelina Jolie, tenemos el concepto efecto Jolie, creo, o efecto Angelina. Entonces, ella se hizo la prueba BRCA. Entonces, prueba BRCA te aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y ella, si lo presentó en otra mama, quitarse la mama contralateral disminuye el riesgo. Entonces, o sea, ella no lo elimina totalmente, o ya no tiene riesgo alguno de cáncer de mama al extirparse. Lo que pasa es que el riesgo no se disminuye, erradica total, ¿no? Okay. Entonces hay una disminución de riesgo de hasta un 95%. Es decir, que cuando a veces se expresa, estoy libre de cáncer, eso, digamos, es más simbólico. Lo que pasa es que hablamos en términos reales presentes. Hoy yo puedo decir, estoy libre de enfermedad medible, porque yo no tengo enfermedad. Sin embargo, según pasa el tiempo, yo no sé qué pase con esa enfermedad medible. Entonces, la enfermedad en cáncer de mama se mide con estudios, mide tanto por tanto. Entonces, si le hacemos un estudio, que es, por ejemplo, el nuclear, que es el PET-CT, no hay enfermedad, yo estoy libre de enfermedad en ese momento. Pero por eso es que a los pacientes nunca se les da de alta, siempre hay un seguimiento, el más lejano es el anual, pero nunca se da de alta. ¿Por qué? Porque a pesar de que pasa el tiempo, existe un riesgo de recurrencia de esa enfermedad. Okay. Doctora, nosotros aquí en el país, mucha gente se sorprendió cuando de manera pública un destacado comunicador anunció que estaba sufriendo, le había sido diagnosticado cáncer de seno ductal. Estamos hablando de el veterano y destacado comunicador José Guillermo Suet. Recordamos que él es sobreviviente a este tipo de cáncer de seno ductal porque el cáncer de senos no es tan solo para las mujeres. Doctora, ¿en qué porcentaje un hombre puede sufrir este padecimiento? ¿En qué porcentaje? ¿Y qué deben de hacer los hombres para chequearse? La ventaja de los hombres es que solamente 1% de pacientes van a tener cáncer de mama. El detalle es que los hombres, si se diagnostican cáncer de mama, hay que hacer la mutación, porque hay una relación directa entre cáncer de mama familiar o genético y cáncer en el hombre. Entonces, si hay un hombre en la familia con cáncer de mama, a ese hombre hay que hacerle la mutación como la que se hizo a Angelina, y si sale positivo a todas las mujeres de ese grupo, incluyendo hombres, hay que hacerles. Entonces, el detalle del hombre es como que especial, porque si se detecta, quiere decir que hay alta probabilidad de que sea genético, y a ese hombre hay que hacerle la mutación. O sea, hasta ese cáncer también, porque uno a veces, cuando uno ve estas cosas, uno dice que hay que darle gracias a Dios que llegó a esta edad sin ningún tipo de estas enfermedades, porque está el peligro del cáncer de próstata, está el peligro del cáncer de páncreas, el cáncer de colon, y 10.000 otros que yo ni tengo idea y que existen. Y hasta ese nos puede dar. Entonces, doctora, no hay manera de prevenirlo, bien, eso lo entendemos. Pero imagino que hay algo que podamos hacer antes de, y esperemos en Dios que nunca nadie de ustedes ni de nosotros tenga esa terrible noticia, pero ¿qué uno puede hacer? Entonces, no podemos prevenir, pero ¿qué podemos hacer para reducir un poquito la posibilidad de padecer una de estas enfermedades? Que de hecho aprovecho para encadenar una pregunta que va en ese mismo sentido, en función de una curiosidad que uno escucha comúnmente a las mujeres con el tema de la prevención del cáncer vaginal. Dice, bueno, llegamos a una etapa en que nos quitamos los féferes, lo digo así en términos populares para que me entiendan.
y es una forma de prevenir Sí, y de sí. evitar futuros Wow, cánceres. En el sí. caso del cáncer de mama, no tiene, aunque sea alguna alternativa, eh, aunque no se llame prevención, pero bueno, si hago esto, si como, No, si lo que evito, pasa es que reducir la si evito estos disminución alimentos, se llama si hago- disminución ajá, de riesgo. correcto. Entonces, esa Ok. disminución de riesgo hay factores que se modifican y factores que no se modifican. Entonces, uno lo que tiene que promover que se modifiquen los factores modificables, que son la obesidad. Hay una relación directa entre los chichos, como digo Sí. yo, El tamaño de la cintura. el diámetro abdominal, Nuestra barriguita cervecera. la barriguita Hasta cervecera, eso, problema, te estoy diciendo. el ejercicio, la alimentación, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Entonces ya yo tengo 5 cosas que yo puedo tabaco. modificar como ser humano. Sí, Entonces, al modificar esas 5 cosas, ya yo voy disminuyendo riesgo. sí. Entonces, la idea en la vida es disminución de riesgo, no el término prevención, porque desafortunadamente Alcohol. no. El alcohol también da cáncer. Claro, Y sacrificar claro. algunos hobbies y cosas que son buenas, caramba. Pero espérate, mi madre, porque, ¿eh? ok, el tabaco yo lo entiendo porque uno lo asocia directamente Sí. al cáncer de pulmón. Y de garganta. Y de garganta. Y de boca también. El de Jacobo Masluta fue de pulmón. De garganta. De garganta, bien. El alcohol, ¿qué tipo de cáncer entonces? Lo que pasa es que todas esas sustancias en exceso, porque estoy hablando de un paciente que Sí. consume alcohol Ah, tal vez ok, todos los ok, días. ok, ok. Hacen que como el organismo se crea un ambiente de inflamación y todo ese ambiente de inflamación hace como que nosotros decimos el microambiente para que esa célula se convierta en mala. Entonces la inflamación puede ser un evento y todo ese consumo excesivo de tabaco, de alcohol, esa mala alimentación, te hace como el ambiente ideal para que esa célula comience a cambiar y al cambiar se convierta en célula Y a cancerosa. nivel de costos, doctora, hablamos de una sociedad de un 23% de pobreza monetaria. Yo digo que es muy mal contado, eso es mucho más alto de ahí. Una sociedad de bajos ingresos. ¿Cuáles son las posibilidades ahora mismo para las mujeres de escasos recursos que lamentablemente pudieran verse diagnosticadas con cáncer de mama? Mira, la salud es un derecho Sí, es un derecho humano. un derecho humano que tiene que recibir todo el individuo. Dependiendo del tipo de cáncer de mama, así va el costo. Importante, más temprano, más barato. Ok. Si yo quiero vender también la conducta de detección temprana. Más tardío, más caro porque los tratamientos son prolongados. Entonces ya ahí comenzamos a ver esta diferencia en costos. De que si detecto temprano me va a salir más barato la enfermedad. Y eso Doctor- sería, doctora, ¿no hay oncología estatal? No, Exacto, que eso es farmacoeconomía. el rol del Estado en este Exacto. caso. Porque, por ejemplo, el que tiene recursos se va a Miami, a Boston, a Nueva York. No, sí, pero es que nosotros Ajá. estamos, digo, la diferencia de aquí tal vez la limitación es la investigación clínica, que todavía aquí hay mucho tabú con eso de que usan de conejillo de India y todo lo demás, que en otros países ya eso es estándar. Sin embargo, el acceso a medicamentos, por ejemplo, el que tiene subsidiado, ese tiene acceso a toda la medicina o a la mayoría de la medicina en cáncer de mama y no tiene que pagar un copago, que a veces es lo que más Ok. Sí, sí. pesa en el paciente. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo estoy en el INCAR, que es la institución del sí. Estado, Ok. y cada día vemos diferentes tipos de pacientes que por una vía u otra acceden al servicio o al sistema de fármacos. Sí hay cáncer de mama que son mucho más costosos, excesivamente costosos, y que contamos con eso con el programa de alto costo, que es el que también provee el Estado, que suple o subsidia, para el término correcto, el tratamiento del paciente con cáncer de mama. El paciente tiene que orientarse mucho y empoderarse, porque a veces, ay, que no tengo dinero, que soy pobre. No, tiene que acudir a las instituciones o a las vías que la pueden ayudar, porque siempre hay una ayuda. Claro. Pero hay que empoderarse, hay que reconocer, hay que decirle a los familiares que no se tiren a morir, como digo yo, y que comiencen a buscar información correcta de los servicios que se ofrecen. Doctora, la ciencia ha venido avanzando, sobre todo con el tema de los diagnósticos. ¿Hay alguna relación del cáncer con el estrés? Sí, es lo mismo. Hay unas hormonas cerebrales, por ejemplo, el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera, que se asocia a estrés o a felicidad. Mire,
inclusive uno cuando ve los pacientes, o sea, que está francamente demostrado, la paciente que tiene una actitud positiva, que usted la ve, que saca de abajo, esa paciente le va mejor, porque Sí. por la parte hormonal, probablemente el cortisol y toda esa parte. Sin embargo, cuando uno ve a una paciente que es terrible, que se angustia, que está negativa, esa paciente inmediatamente, el resultado del tratamiento le da lo mismo a las dos y probablemente a la que tenga su actitud más negativa le va peor por esa liberación de hormonas que tienen que ver con el bienestar y la felicidad y esa parte. Mire, yo le hice la pregunta porque un amigo de mi sector donde me crié, él se le diagnosticó cáncer en el hígado. Y yo le había preguntado porque él no tomaba alcohol, no fumaba, o sea, hacía ejercicios, siempre llevaba una dieta. Y yo digo, oye, pero porque él fue atleta en un momento de su vida y él lo impacta un cáncer joven, 50 y tantos de años, 53, 54 años. Y él me dijo a mí, hermano, yo vivo una vida muy atareada con las mujeres, muy estresante. Yo digo, ¿qué tiene que ver eso? Me dice, sí, el estrés. La falta de dormir. El estrés, Sí. el estrés con tanta mujer y tantas situaciones me llevó a esto. Yo pensé que él estaba ¿Cómo, como... cómo va a ser? No había también un estrés laboral. No, mucho él compromiso no laboral. laboraba, él tenía un negocio de prestar dinero y eso, Ok. y él me decía, Porque pero yo que pensaba son un que, desahogo, ¿no? Un estrés, pero bueno, está bien. yo pensaba que él estaba Tenía estrés, relajando, ¿verdad? él, que Dios lo tenía en gloria, de verdad, ¿No sobrevivió al cáncer? No, él murió, estuvo 2 años enfermo y lamentablemente murió. Qué pena. Pero, por eso le hice la pregunta. Sí, es que está demostrado. Hay siempre ciertas hormonas que se liberan en el cerebro que tienen que ver con la alegría, con la ansiedad, con la psicosis, y que un paciente con cáncer probablemente tenga todo eso desproporcionado y hace que también se facilite ese microambiente de esa célula que cambia. Sí, Muy bien, y- señores, atención a la gente que Hay que hacerle sus pruebas. las mujeres en exceso. Y estando en la parte, en la etapa inicial, a pesar de eso, ya de su extirpación, ¿tiene que pasar el mismo procedimiento de las quimio, de la radio o no? No. Ya hay una La necesidad. ventaja, por ejemplo, tenemos plataformas moleculares que uno le hace una paciente con cáncer de mama etapa 1B, una lesión menos de 2 centímetros, no tiene ganglio positivo, y hay una plataforma molecular que se llama, por ejemplo, Oncotype, y te dice qué beneficio tiene de esa paciente de recibir quimio o recibir hormonoterapia, en el caso de que sea hormonosensible. Entonces uno le hace ese Oncotype y le hace, en base a ese beneficio, si el beneficio absoluto de una modalidad de tratamiento es alto, se le ofrece. Pero hay algunas que el beneficio no es tan alto y tú prefieres dar, en la plataforma te sugiere que le des hormonoterapia. O sea que también, etapas tempranas, hormonosensible, hay más chances de librarse de la quimioterapia. Sí, y en cuanto a los diagnósticos, digamos, hay uno que sea más efectivo que otro, y partiendo incluso del tradicional, que a veces muchas mujeres se quejan, que le exprimen mucho el seno. No, yo ¿Eh? digo, yo como mujer, que me hice la mamografía el Sí. otro día, ya hay un sinnúmero de herramientas modernas, por ejemplo, una mamografía 3D, hay un sinnúmero de equipos que tienen la misma capacidad, que eso es una mamografía, y que no son tan quejumbrosos. O sea, son 15 minutos de tu vida una vez al año, o sea, literal. Yo Es tomé una vez al año. Es una vez al sí, año. Sí. Y me surge esta pregunta, doctor, una inquietud. Una mujer, por ejemplo, va en el día de hoy, 19 de octubre, a hacerse su mamografía. De hecho, en algunas instituciones se ha estado brindando este servicio de manera gratuita para que muchas damas vayan y se hagan su mamografía. Y libre de copago, o sea, que ya van con el Sí, seguro sí, claro. y no hay tiene diferencia. que pagar nada. Excelente. Sin embargo, esa dama sale libre de cualquier tipo de célula maligna. Pudiera ser que en 1 o 2 meses comience un cáncer de seno, un cáncer de mama, perdón, en primer estadio. ¿Es posible? Lo que ¿O no? pasa es ¿O que- no? ¿O esto tendría que esperar? Es un asunto como de probabilidad. Sí. Exacto. Tú sabes, es al azar, es la probabilidad. La guía recomienda una mamografía 3D una vez al año, a partir de los 40 o 35 años, ya cada día baja más. Y la idea es que la mamografía o
la sonomamo y la mamografía se complementan y van a identificar cambios porque por ejemplo la mamografía tiene la ventaja de que te identifica calcificaciones. Entonces las calcificaciones son lesiones que premalignas. Ok. ¿Entendido? Entonces, no solamente cuando tú identificas calcificaciones, probablemente ese paciente hay que hacer una biopsia y tienen la ventaja de la mamografía que te da un reporte, que te da una escala. Entonces, dependiendo del reporte de esa mamografía, te da la sugerencia de repetir en 3 meses, repetir en 6 meses o hacer biopsia. Entonces, a pesar, existe la probabilidad, estamos hablando de una probabilidad muy bajita, pero si yo me hago una mamografía, como me hice el otro día, y me sale un BRAF 1, que es totalmente benigno, yo tranquilamente me puedo hacer mi mamografía anual. Muy bien. Pero importante, tienen que hacérsela, tienen que ir a buscar resultados, tienen que enseñársela a su médico, porque algunas también se hacen la mamografía, buscan el resultado. Dicen que está bien. Y no se lo llevan a nadie. Sí, Hay de todo. En cuanto a la modernidad, ¿verdad? De estos tiempos en donde se busca siempre resaltar la belleza y viene el tema estético y muchas de las mujeres con posibilidades se someten a cirugías estéticas para aumentar, reducir los senos. En este caso, eso no corre ningún tipo de riesgo. No, lo que pasa, te digo, lo que pasa es que la mujer que tal vez se hace unos implantes pierde el chequeo. Te digo porque tengo varios pacientes que entonces se lleva mucho de la parte estética y pierden el curso normal del seguimiento mamográfico. ¿Pierden el chequeo y por qué? ¿No se lo pueden hacer? No, se pierden no sé, en la parte estética. Pero lo pueden hacer como Claro. quieran. Ok, gracias. Y todas las pacientes con implante mamario se le puede hacer su mamografía anual, pero a veces no me imagino que se emocionan, digo yo. En ese estudio así 3D y todo, sale igualito. No, pero se puede hacer, no hay riesgos. Con los implantes mamarios no hay riesgo de que se le vaya a mover, de que se le vaya a cambiar la posición, de que se le vayan a poner péndulas, no hay ese riesgo. Entonces, la paciente igual tiene que hacerse la recomendación anual de mamografía. ¿Alguna exhortación final, doctora? No, vamos a hacernos la mamografía e insistir una vez al año. Yo recomiendo a veces que el día de mi cumpleaños yo me hago todo, porque eso es una forma de celebrar vida y si tengo salud, celebro vida. Algo importante también, que la mujer a veces se descuida mucho por estar pendiente de todo lo demás, pero si nosotros fallamos, todo lo que depende de nosotros se derrumba. Entonces necesitamos estar bien y para eso tenemos que hacernos nuestros chequeos anuales. Gracias, doctora. Yo espero, doctora, que no esperar un año, ¿verdad? El próximo año, 2023, no esperar este día para que usted venga a acompañarnos, porque de verdad que aprendimos bastante, los amigos televidentes aprendieron sobre el tema de cáncer de mama y la gente ha escuchado sus orientaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer y encantada. Bueno, pues terminamos. ¿No hay tiempo para más? Terminamos el Tribunal de la Tarde del día de hoy, miércoles. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes de 5 a 6 de la tarde por aquí mismo, por Telefuturo Canal 23. Pasen todos una feliz noche.